no sé, en mi espíritu se podría decir, de que hay alguien aquí que está como que con la última oportunidad, así como si hubiera venido en las últimas. Y yo le quiero decir de parte de Dios, Dios te ama, no sé quién seas, pero Dios te ama. Así que métele con todo. No sé por qué siento decir esto, pero lo digo y soy obediente en decirlo, amén. Bueno, quería empezar esta prédica contándoles una historia. Bueno, imagínense, quiero que acompáñenme con su imaginación en esta mañana. Imagínense que ustedes están, cada uno de ustedes, haciendo trámites en algún país lejano o en alguna zona geográfica lejos de su casa. Y en lo que están haciendo trámites o están haciendo en la calle, llega una persona, un asaltante, y los ataca. Y los deja casi moribundos, están en el piso y están muy mal. En eso, como es muy de ahora, de la generación, empiezan a transmitir en vivo y dicen, no, miren lo que está pasando, que no sé qué, que esto, que lo otro. Y de la nada, y obviamente cada una de esas personas se para y empiezan a grabar y empiezan a hacer en vivos en sus TikToks y sus Facebooks y todo lo que hay. Y ninguno empieza a reaccionar y nadie hace nada. Pero de la nada aparece una persona que no conoces, lejana, no sabe quién eres, pero agarra y te ayuda y te dice, oye, ven, yo te ayudo, mira, estás mal, ¿sabes qué? Yo te voy a llevar a un hospital, no hay lugar en el hospital público, está lleno, ya sabes que yo te llevo a un hospital privado, yo voy a pagar todo lo que tú necesites, yo te voy a sanar, no te preocupes por nada, yo pago la cuenta. ¿Les suena parecida esta historia? Esta historia la contó Jesús hace más de 2000 años y es la parábola del buen samaritano. Lo que nos enseña la parábola del buen samaritano es cuán grande es el amor que Dios nos tiene por cada uno de nosotros. La palabra dice que fuimos rescatados nosotros de nuestra mala manera de vivir y estábamos en lo peor, ¿no? Éramos gente que tal vez no merecía o tal vez nadie daba por algo por nosotros. Pero en el momento que Dios viene a nuestras vidas, Dios dice, ¿sabes qué? Yo te agarro, ven conmigo, te amo, te restauro y te sano. ¿Cuántos pueden decir amén a esto? Amén. Por eso es que yo le titulé a esta prédica, si me puedes dar un clic por favor, Amor Perfecto. Si me puedes ir a la siguiente, acompáñeme por favor a 1 Juan 4:9, ahí está en la pantalla, súper bien. Ayúdenme a leer juntos por favor, dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no que en nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Hasta el momento creo que no les estoy hablando de nada nuevo. Y no sé si les vaya a hablar de algo nuevo en esta mañana, la verdad, siendo bien sincero, pero es algo que Dios ponía en mi corazón. Yo le decía, Dios, ¿de qué se trata el amor? Y el amor es como nos dice 1 de Juan, no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero. Él envió a su Hijo a morir por nuestros pecados. De esto se trata el amor. Y es lo que yo contaba en la historia, en el buen samaritano. Dios envía a su Hijo para que nosotros podamos ser restaurados. En la siguiente, como dicen en Juan 3:16, que es un versículo que todos conocemos, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, yo lo colocaba este versículo para que recordemos un poco de lo que es esto, ¿no? Dios nos ama y ha enviado a su Hijo y hasta ahí todo perfecto. Pero ahora volvámonos un poquitito a la historia del buen samaritano. ¿Qué pasaría si nosotros cambiamos de un poquito de perspectiva? ¿Qué pasaría si nosotros no somos ya la persona moribunda que está ahí en la calle, sino somos parte de las personas que está transmitiendo en vivo, que está mirando la situación? ¿Cuál es tu reacción o cuál es tu accionar cuando ves a una persona así? Yo me ponía a pensar y decía, ¿qué pasa si, a ver, coloquemos en un contexto un poco más paseño, ¿no? Estamos a las, 8 de la mañana, 7:30 de la mañana en plena avenida Camacho, y tú estás yendo a tu trabajo y ves que a una persona estás haciendo. ¿Cuál es tu inmediata reacción?
ni modo, Dios te bendiga, tengo que ir a mi trabajo. Mi interés es primero. Y esto es lo que yo quería ir dirigido esta mañana. Ahí coloqué una frase, si me lo puedes colocar. Yo lo coloqué como: todos queremos ser rescatados y ayudados, pero pocos estamos dispuestos a hacer ayuda para otros. Para explicarlo un poquitito mejor, en 1 Juan 4:11 dice: amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. ¿Por qué la razón de esta prédica? Yo empezaba a hablar con Ame. Ame es la que me guía mucho, la pastora América, en todo lo que es mi vida espiritual y todas las dudas que pueda tener. Y yo decía: Señor, ¿por qué tanta importancia en la palabra que nosotros amemos a los hermanos? Estaba leyendo Juan, como ustedes saben, es conocido como el discípulo del amor. Y leía 1 de Juan, 2 de Juan, leía Juan, y literal Juan es amar a tu hermano. Amar a tu hermano. Y yo decía: ¿por qué, Señor? ¿Por qué es tan necesario amar a mi hermano? Está bien, tengo que amar a Dios, y es de lo que nos hemos centrado en toda nuestra vida. No sé si han escuchado la frase de: es mi relación Dios y yo, ¿no? Y está bien, está increíble que podamos alimentar nuestra relación con Dios, nuestra intimidad con Dios. Pero ¿por qué tanto énfasis en la palabra de que amemos a nuestros hermanos? En Mateo 22, 36 está la respuesta. Ayúdenme a leer, por favor, no me hagan sentir solito. Leamos todos fuertes. Dice: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Hasta ahí leamos. Hasta ahí es lo que nosotros siempre hemos leído y está increíble. Y incluso creo que podemos aprender la segunda parte, pero el colocarlo en práctica es la parte que a mí me resulta difícil. Porque está bien, yo vengo los domingos, amo al Señor, yo estoy entre semana, leo su palabra, medito en su palabra, asisto a una célula, está todo increíble hasta ahí. Pero la segunda parte es lo que a mí me confronta, y que tal vez es algo que todos conocemos, pero en lo personal es de lo que yo les quiero hablar el día de hoy. A ver, leamos el versículo 38, por favor. Dice: este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende de toda la ley y los profetas. Yo lo colocaba esto como la fórmula del amor. A veces nos centramos solamente en amar a Dios, y está bien, pero acuérdense de esto: toda la ley y los profetas se resumen en dos cosas: amar a Dios y amar al prójimo. No van separados, son dos mandamientos. Como leíamos, no es que si te nace tienes que amar a tu prójimo. Un versículo atrás leíamos en 1 Juan 4:11: debemos, es un mandamiento que Dios nos da. No es depende si nuestras circunstancias nos los dan que lo amemos, si nos cae bien el hermano, estemos en paz. No, es amar así como Dios nos ha amado. ¿Se acuerdan cuando Jesús les dice: un mandamiento nuevo os dio, que más adelante lo vamos a leer, que os améis unos a otros como yo os he amado? Con la misma cantidad que Dios te ha amado, así como ha sido capaz de poder dar la vida de su Hijo, así tú tienes que poder estar en la capacidad de amar. Por eso en la siguiente yo lo coloqué así: la fórmula del amor. El amor a Dios va de la mano con el amor al prójimo. No podemos separar las dos cosas. No es que una cosa es amar a Dios y una cosa es amar al prójimo. Van de la mano. Y eso lo vamos a ir viendo más adelante. Ahorita veo algunas caras que me están diciendo: ¿qué? ¿Cómo? Pero si Dios está allí y mi hermano aquí. No. En 1 Juan 4:19 dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice: yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento: el que ama a Dios,
ame también a su hermano. Yo cuando me ponía a pensar sobre lo que es esto, a mí me costaba mucho, la verdad, porque yo en mi humanidad mala, valga la aclaración, a veces tratamos de amar a las personas siempre y cuando nos convenga, viendo nuestros propios intereses. Puedo amar a la persona y puedo ser capaz a la persona siempre y cuando hasta ahí nomás, ¿no? Como en el ejemplo que les di de la parábola. ¿Cuántos estarían dispuestos a llegar un poco tarde a su trabajo por darle la mano a una persona que tal vez no vuelvas a ver en tu vida? Pero ahí está en nosotros el reto de poder demostrar el amor de Dios. De alguna forma, escuchaba alguna vez a un predicador, el ser los brazos de Dios, el ser, no sé, la voz de Dios en esta tierra, ¿no? Capaz nunca más te la vuelvas a encontrar, pero el que le puedas dar un abrazo y decir, ¿sabes qué? Dios te ama, te ayudo, el hacerlo con acciones puede cambiar un fin y un inicio en una persona. Muchas veces yo hablaba con gente que me decía, oye, ¿sabes qué? En la calle Dios me impulsaba a abrazar a una persona y yo no quería hacerlo. Y yo le decía, ¿lo has hecho? Sí, he hecho el papelón de mi vida, me decía, pero cuando yo la abrazaba, la persona se empezó a abrir conmigo y me decía, ¿sabes qué? Era lo que necesitaba, estaba a punto de suicidar. Dios, qué responsabilidad de poder amar como Dios ama, como Dios nos ama. ¿Cómo Dios? A ver, póngase a pensar un momento, cierre sus ojos, haga un ejercicio conmigo. Cierre sus ojos y empiece a recordar de todas las cosas que Dios le ha rescatado. ¿De qué cosas Dios le ha perdonado? ¿De dónde lo sacó? A pesar de nuestro pecado, de cuán lejos hayamos podido estar, Él no escatimó nada, mandó a su único hijo, como leíamos, y nos vino a rescatar, literal. ¿Puede abrir sus ojos? De esa forma sería la capacidad en la que nosotros deberíamos poder amar. No se trata de amar a tu familiar, al que tienes cerca. Eso es fácil. Más adelante lo vamos a leer. Pablo nos dice eso, ¿no? El amor va mucho más allá de lo que nuestra mente pueda entender o razonar. Vamos al siguiente, por favor. Dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. O sea, esto ya no va más allá de un sentimiento que nosotros podamos tener. El amor que nosotros podamos tener hacia con las personas va a determinar si nosotros hemos nacido de Dios y hemos conocido a Dios. Pónganse a pensar. Si no amo, lo coloquemos en una contraposición el versículo. Si nosotros no amamos, nos está diciendo por consecuencia que nosotros no hemos nacido de Dios. La variante que va a determinar que nosotros podamos decir soy hijo de Dios y puedo estar aquí y decir papá, gracias por todo y lo que haces en mi vida, es que nosotros amemos. Más adelante vamos a hablar y nos va a decir la palabra que la razón por la cual nos deberían conocer a nosotros y a sus discípulos es que nosotros amemos con amor no fingido, con amor entrañable, como si fuera tu hermano, literal. Una vez, a ver, yo les abro un poco de mi corazón. Yo hablaba con esto con Ame, como les decía al inicio. Yo le decía, Ame, no puedo orar por una persona que no conozco y de esta forma. Es imposible para mí, imagínense. Y Ame me decía, a ver, te voy a dar un ejercicio. Empieza a orar por una persona que no conoces, pero en tu mente piensa en tu hermano Pablo, Cris, no sé, mis hermanos, ¿no? Y yo cuando empecé a orar de esa forma, les cuento, empecé a llorar como si, wow, muchas estuviera muriendo mi hermano, ¿no? Señor, por favor, ¿no? Y yo entendí ahí qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Yo les hablaba en la célula 10, que gracias a Dios, Dios me permite liderar, y les decía, chicos, de aquí la próxima semana vamos a tener un evangelismo. Y yo les decía, muchachos, oremos en este sentido. Dios, dame tu corazón
para que yo pueda sentir lo que tú sientes por las personas. Yo les contaba un testimonio que yo pasé en México mientras estudiaba allá. Vino un misionero a Canción donde estábamos y él nos empezó a contar su testimonio que dejó, él es boliviano y dejó nuestro país para poder ir a México a ayudar a las personas. No sé si conocen el tren, el que llaman La Bestia, que pasa desde lo que es Latinoamérica y cruza hasta Estados Unidos, que dentro de todo lo que es ese tramo hay personas que son abusadas, hay personas que están en condiciones muy malas, pero él dejó literal todo esto de Bolivia, su comodidad, su estabilidad, tal vez se podría decir, para poder ir allí, a Irapuato. Entonces, ¿qué es lo que él hace con su ministerio? Él agarra y brinda ayuda a todos los que están en el tren. Hay una pequeña parada de lo que es cerca, donde están, y él empieza a brinda comida, brinda ayuda, brinda medicinas, brinda ropa. Y él nos decía, es que yo he aprendido a amar a Dios, a amar a los hermanos como Dios me ama. Y yo lo que les reto, me acuerdo que les decía él, yo les reto a que ustedes empiecen a orar en este sentido. Empiecen a orar a que Dios pueda hacerles sentir en su corazón como Dios siente en el suyo. Y yo, obediente, les cuento, dije, ¿qué puede pasar? Pues oraré. Si el Melo me ha dicho y él está aquí en México, ¿qué puede pasar? ¿No? Entonces yo, obediente, me acuerdo que era fin de mes, tenía creo 50 pesos en el bolsillo y me subí al bus después de lo que es mi instituto a mi casa. Y en lo que estoy ahí aparece una señora guatemalteca pidiendo dinero, y yo estaba orando ahí, Señor, por favor, ayúdame a sentir con tu corazón, quiero ver con tus ojos, y la verdad no sabía que lo que estaba orando, yo por obediencia estaba orando y ya. La cosa es que abro mis ojos y veo a esta mujer y empecé a llorar y a hacer el papelón más grande de mi vida en público, creo, porque empecé a llorar, no pues unas lagrimitas, sino empecé a suspirar. Yo, ¿qué está pasando dentro mío? ¿Qué es lo que estoy sintiendo? Empecé a decir. Y Dios, escuché tan claro como me decía, ¿tú querías sentir con mi corazón? Pues toma, siente con mi corazón. Y yo, Dios, ni siquiera podía hablar, solo era mi mente y mis lágrimas y tratar de buscar un papel y decir, Dios, ¿qué estoy sintiendo? Y mi máxima y mi inmediata reacción es agarrar me acuerdo que la señora guatemalteca se agarró y se acercó a mí y me dijo, ¿me puedes dar algo para comer? Y yo agarré y sin pensarlo di mis 50 pesos. Y yo, ¿qué acabo de hacer? Ni siquiera tengo pasaje para poder irme a mi casa. ¿Con qué voy a pagar? Porque, perdón, no sé qué está pasando con esto. Ok. Perdón, disculpe. Yo le dije, ¿qué está pasando? O sea, ahí pude entender cuánto Dios nos ama y cómo Dios nos ve. Pude sentir el dolor que Jesús tiene por las personas que todavía no le conocen. ¿Se han puesto a pensar cuántas personas hay afuera que necesitan un mensaje de Dios, un abrazo de Dios? Y hasta ahí súper bien. Pero ahí es donde nosotros entramos. Nosotros somos, de alguna forma, la representación física de Dios en esta tierra. A ver, no creo que no están escuchando. Nosotros somos la representación física de Dios en esta tierra. Y si es que tu compañero, tu familiar no conoce a Dios, hay algo que estamos haciendo mal. No estamos mostrando su amor. Porque el amor de Dios va a traspasar todo conocimiento. No sé, hace rato les hice pensar cómo nosotros llegamos a Jesús. Cuando llegamos a Jesús, nuestras barreras mentales eran muy fuertes. Yo he podido asistir a muchos campamentos, mi primer amor. Y cuando llegan las personas aquí, es bien chistoso verlas desde aquí arriba, porque todas vienen con unas caras de, a ver, ¿qué me van a enseñar aquí? ¿Qué vamos a hacer acá? Pero cuando al pasar de los 3 días, 4 días, el amor de Dios es tan fuerte en sus vidas que Dios los transforma. A ese punto tenemos que llegar de poder amar a nuestros hermanos y a nuestro prójimo, al punto que Dios y el amor de Dios pueda transformarlos. Vamos al siguiente versículo, que va a ser un poco reforzar lo que estamos hablando. En 1 de Juan 3:10 dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, y ayúdeme a leer esto en voz fuerte, y que no ama a su hermano, no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio,
que nos amemos unos a otros. El amor a los hermanos es más imprescindible de lo que nosotros pensamos. Ayúdenme a leer un versículo más y ya lo escudriñamos un poquito mejor. En Juan 13:34 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán que todos sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Yo lo quiero explicar con la siguiente frase que coloqué, que es un pequeño resumen de lo que estamos hablando. Bueno, coloqué dos frases. La primera es esta, que a mí me voló la cabeza cuando la estaba escribiendo. Dije: Isra, ¿qué estás escribiendo? Dice: la intensidad con la cual amamos a nuestro prójimo es el parámetro con el que el Padre mide tu amor por Cristo. Ayúdenme a leer otra vez para que entendamos todos fuerte. La intensidad con la cual amamos a nuestro prójimo es el parámetro con el que el Padre mide tu amor por Cristo. Si yo les digo en este momento, levanten la mano todos los que aman a Jesús, estoy seguro que el 100% levantamos nuestra mano. ¿Lo vemos? ¿Quiénes amamos a Jesús? Exacto. Ahora, ¿cómo podemos demostrar nuestro amor por Jesús? Amando a nuestros hermanos. En la Biblia dice que cuando nosotros no podemos decir que nosotros amamos a Dios a quien no hayamos visto, si nosotros no amamos a nuestros hermanos a quien vemos. Entonces el parámetro de que nosotros estamos amando a Jesús es el amor que nosotros vayamos a tener a tus hermanos, a nuestros hermanos. La siguiente frase que quiero colocar es esta. Dice: mientras más amamos a nuestro prójimo, más profundo es nuestro amor a Dios. Otra vez, yo les soy bien sincero, esto me voló la cabeza. No sé si para ustedes sea la gran revelación, y les dije al inicio, no esperen una gran revelación, es lo que Dios me ha estado hablando y se los quiero compartir. El amor al prójimo, no sé si ha sido algo que ha tocado tanto mi vida, que cuando yo dije, ¿por qué la importancia de amar al prójimo? Y en esto se me explotó la cabeza. Nosotros decimos amar a Dios y está increíble, pero el termómetro que nosotros vayamos a tener con esto es con la persona que tengamos al lado. No podemos decir que amamos a Dios si al lado, con la persona del lado o con nuestros cercanos, estamos peleados, resentidos. A ver, puedes mirar a la persona al lado, a la que tienes ahí, le puedes decir: hermano, tú eres mi termómetro. Tú eres el parámetro para ver si yo estoy amando a Dios. Hay algunos termómetros así que están medio rojitos, otros amarillitos, otros biencito. Pero acuérdense eso, el amor, por eso es que Dios nos llama a estar en comunión todo el momento. Por eso es que nos congregamos, por eso es que estamos en una célula, porque cuando nosotros vemos a nuestros hermanos, estamos viendo a Jesús mismo. Bueno, yendo un poquito más adelante, no me lo cambies todavía. Bueno, sí, el siguiente clic, por favor. No se asusten, por favor, con lo que están ahí. Una vez estaba hablando con Ame y yo le dije: Ame, ¿por qué el amor al prójimo? Y todas mis dudas, ¿no? Y ella me dio una respuesta que me ha volado la cabeza. Todos pensamos que en el satanismo obviamente se adora a Satanás y hacen mil cosas, y tal vez lo hagan. Pero yo, de curioso, y con lo que Ame me dijo, el primer principio del satanismo, que si me lo puedes hacer un clic, es: cada quien es su propio Dios. Y yo dije: Dios mío, ¿cuánto esto se ha podido meter dentro, o se ha normalizado dentro de la iglesia? No es que digamos: wow, yo soy mi propio Dios. Pero a ver, se los coloco en ejemplo para que no me lancen piedras, ¿ya? ¿No han escuchado, por ejemplo, las frases de: solamente necesitas de ti para lograrlo? Charlas automotivadoras de: ¿sabes qué? En ti está todo el potencial posible para que puedas salir adelante. Wow, pucha, uno empieza a sentir. No, pero ¿qué nos dice la palabra contraluz? Dios, yo quiero menguar para que tú crezcas en mí. Yo quiero depender de ti. Mi voluntad está sujeta a ti. Pero la razón por la cual estoy colocando estas cosas, para que entiendan de que hay muchos pensamientos que son totalmente diabólicos, que están dentro de la iglesia y dentro de nuestro normal vivir. La siguiente es esta, que el satanismo
como que defiende mucho lo que es el individualismo y el egoísmo, el de decir, oye, si tú estás bien y para ti está bien, siempre y cuando no toque tus intereses, súper bien. Amén. O sea, es un pensamiento que tal vez yo, antes de que lo estudiaba, era como que, creo que de alguna forma es bíblico, ¿no? O sea, wow, en mí ha colocado Dios el potencial y tengo que hablar por mí. No, es algo que el enemigo ha estado colocando como cizaña en nuestras mentes, el de decir, tú eres el importante y el que está a tu lado no lo es. Pero como estábamos leyendo, el amar al prójimo es el mandamiento. No es que te dice, ámate a ti mismo y luego vas a amar a tu prójimo. No es que se resume la ley en ama a Dios y ámate a ti mismo. No, es amar a Dios y amar al prójimo. En eso se resume. Me acuerdo que estábamos avanzando una serie en JRF que se llama Todo es papel, y nos decía, a tal punto tenemos que amar al prójimo que con lo que nosotros generemos, dice, lo que trabajemos, no es para que nos los gastemos en nosotros. La Biblia dice literal que nosotros trabajamos para dar al prójimo, para dar al que necesita. A ese punto es nuestro amor. No sé si se acuerdan en Hechos, cuando recién abre la iglesia y se crea la iglesia de Jesucristo, dice que vendían todos sus bienes y los compartían con los demás. A ese punto era. Tanto era esto de amar al prójimo y compartir, de que cuando Ananías y Zafira van y venden la propiedad que tienen y no les dan el 100% de lo que es el dinero a Pedro, caen muertos. Así de loco es el amor al prójimo. La siguiente idea, por favor, dice, escuché esta frase, la verdad me impactó. Hay el que es el fundador de la iglesia satánica, no me acuerdo su nombre, la verdad, se las debo, dijo esto: no se puede amar a todos, es ridículo. Y la siguiente frase va muy ahí para explicarlo, dice, el amor no se gasta en cualquier persona, no todas las personas son dignas de amar. Cuando yo leí esto me caí de espaldas así como condorito, plop. Porque yo dije, Dios, ¿cuántas veces he actuado de esta forma? El amor que nosotros damos tiene que ser como el amor que Dios nos da, incondicional. No depende de si estoy feliz o estoy triste. No es que Dios te perdona y te ama siempre cuando esté de buenas. No, dice que Él ama hacer misericordia. Él es fiel, Él es justo y Él es amoroso. Entonces cuando tú te acercas en la condición en que estés, Dios te acepta y Dios te ama y te recibe en su casa. Esa frase, la que está resaltada en amarillo, es la que la verdad me tocó mucho, porque dice, el amor no se gasta en cualquier persona, ni todas las personas son dignas de amar. Cuando nos referimos al prójimo, no nos estamos refiriendo a tus personas cercanas solamente, es toda persona próxima que tienes, no necesariamente con la que hayas establecido una relación. Entonces, yo te pregunto, ¿tú amas a tu compañero de trabajo, a la compañera de la universidad, así como amas al hermano que tienes al lado? Amamos a nuestras personas extrañas en nuestra vida en la forma que amamos a nuestros líderes o a nuestros pastores. ¿No se han preguntado o no se han puesto a pensar que de alguna forma eso es hacer acepción de personas? Decir, obviamente al pastor Fidel lo vamos a amar, ¿no? O sea, nos ha ayudado, se amanece por nosotros, nos ministra increíble. Pero a la persona que recién está llegando a la iglesia, que ni sabe su nombre, ¿la amas de igual forma? ¿Acaso Dios ama al pastor Fidel más de lo que te ama a ti? ¿O le ama más a nuestros líderes de lo que ama a ti? No, para Dios todos somos importantes y Dios ha muerto por cada uno de nosotros. Cada uno de los que estamos aquí es la obra maestra de Dios. Dios ha derramado su sangre por cada uno de los que estamos aquí, y no solamente los que estamos aquí adentro, sino de los que están afuera y no conocen de Dios. Amén. Ay, gracias por ese amén, la verdad me estaba sintiendo un poco solo. Vamos al siguiente, por favor, a Filipenses 2, 3, 4. Dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también
por los intereses de los demás. Creo que este versículo de alguna forma derrumba todo lo que hemos leído anteriormente. ¿Qué es lo que se basaba el satanismo y que ha entrado muy fuerte a la iglesia? El egoísmo, la individualidad, el que solo veles por lo que tú quieres. Mientras no toquen tus intereses, está bien. Mientras no toque mis intereses, amo a mi hermano. Mientras no toque lo que yo pienso, lo que está bien y mi círculo de estabilidad, está súper bien. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia? No hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad, consideren, ¿qué dice? Ayúdenme por favor. A los demás como superiores a ustedes mismos. Wow, la verdad para mí esta palabra hace mucho, no sé, es muy viva porque mi papá, como lo conocen, es militar. Y en la vida militar sí hay un grado jerárquico. Entonces, por ejemplo, a ver, le pregunto a mi papá, al señor capitán Fidel Vargas, en el caso de que una persona en la vida militar se lo conoce como monitos o como las personas que son un poco más inferiores a él. ¿Qué pasaría si en la vida militar, un inferior a ti se te subleva o te quiere dar una orden? Lo arresta. Exacta. Ahora, ¿cómo es el trato de una persona inferior a una persona superior? Yo les comento un poco. Yo hice la premilitar y estábamos en la premilitar todos haciendo ejercicio, estábamos todos trabajando fuerte y duro como lo es. Y en eso entra una persona que es superior. Entonces la persona que está a cargo de nosotros grita, ¡atención! Entonces cuando todos grita la persona superior, ¡atención!, todos se quedan quietos y obviamente el que está a cargo le da parte y dice ya continúen, ¿no? Ese es el trato de una persona superior. Estoy seguro de que si una persona que es inferior en el grado, digamos, militar, está sentada en un lugar y viene una persona superior y no hay lugar, la persona se para y le da lugar. ¿Por qué? Porque no es que la persona sea buenita o no sea buenita, es porque es superior, es su cargo. Ahora, yéndonos a lo que es la iglesia y nosotros mismos, a un ejemplo ya no tan militar. Traten y consideren a las personas como superiores a ustedes mismos. No sé si tengo que explicar mucho, pero ¿cómo tratas a tu jefe? ¿Cómo tratas a las personas que están por encima de ti? ¿Es el mismo trato que recibe tu hermano menor? ¿Es el mismo trato que recibe tus papás? ¿Es el mismo trato que recibe las personas que tienes cerca? A veces es muy fácil fingir de alguna forma el amor o el respeto con personas que no conocemos y son superiores. No, por favor, pase. No, señor presidente, señor jefe, por favor, no. Para mí la mejor ejemplo de esto son las cartas, ¿no? Tengo el gusto de saludarle y atentamente, que mucho protocolo ya. De esa misma forma tendríamos, con el mismo respeto y con el mismo amor no fingido, deberíamos tratar a nuestros hermanos y a nuestros cercanos. Una vez yo en Trasciende escuché al pastor Rubén Peña y decía, ¿por qué las parejas pelean mucho? ¿O por qué no pueden estar de acuerdo y muchas veces quieren llegar al mismo divorcio? Y él lo colocó en una frase simple: hemos dejado de ver a Dios en nuestras parejas. En el momento que nosotros vemos a Dios en nuestro prójimo, todo cambia. Estoy seguro que si nosotros veríamos a Jesús mismo aquí parado en medio de nosotros, la reacción de todos sería abrazarlo, no sé, llorar, no sé cuál sería tu reacción. Ahora te lo coloco así: Dios está y habita en la persona que está a tu lado. ¿Cómo es tu trato? ¿Por qué hemos dejado de ver a Dios en nuestro prójimo? ¿Por qué hemos dejado de ver a Dios en las personas que nos rodean? En el momento que nosotros empecemos a ver a Dios en las personas que nos rodean, nuestro trato va a cambiar en un momento. Porque va a decir, yo no le estoy tratando a la persona, estoy tratando a Jesús mismo. No sé si se acuerdan el pasaje en Mateo cuando dice, Señor, profetizamos en tu nombre y perdón. Cuando Jesús dice, tuve frío y no me cubrieron, cuando tuve hambre y no me dieron de comer. Y le dijimos, los discípulos, pero Señor, ¿cuándo has tenido esas situaciones? ¿Cuándo has tenido frío? ¿Cuándo has tenido hambre? No. Cuando lo hacen con mis pequeñitos, lo hacen conmigo. Entiendan esto, no se trata de la persona, nosotros no amamos al prójimo solamente porque es buen chango, no, amamos al prójimo porque Dios habita en él.
Y cuando nosotros lo ayudamos y cuando nosotros le damos un pan, y no solamente se trata de cosas físicas, cuando tú das una palabra de aliento, cuando tú amas a la persona, cuando tú te sacas el tiempo para poder escucharle y cosas así, se lo estás haciendo a Dios mismo. Y Dios no es deudor de nadie. Todo el tiempo invertido, todo lo invertido tal vez económicamente, lo que vayas a hacer, tranquilo, Dios está en control. Eso es buscar el reino de Dios y su justicia de igual forma. Y dice que cuando nosotros buscamos eso, todo lo demás es añadido. Amén. Vamos al siguiente versículo. Dice Mateo 5:46. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Ayúdeme a leer esto por favor en voz alta. Dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Aquí fue mi segundo plop. Dije: Señor, voy a amar a mi prójimo. Todo lo que Elías ha predicado lo tengo claro ya. Pero cuando leí esto ya dije: Señor, ¿qué ha pasado? O sea, estaba arriba y de la nada dice: sed perfecto. Miércoles, y lo primero que viene a mi mente: nunca ha habido un hombre perfecto, solo Jesús. Fucha, Dios, ¿cómo puedes llamarme a la perfección si solamente hay uno? Y yo dije: Dios, estoy en un conflicto aquí. Ahora mi amor no es suficiente, o ¿qué ha pasado? Y ahí entra mi segundo punto, que es cómo alcanzar la perfección. ¿Cuál es el punto para poder decir soy perfecto en esto, en poder amar a mis hermanos? Ayúdenme a leer por favor Colosenses 3:12, ya terminando. Dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Ayúdenme a leer esto fuerte por favor. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Mire, yo sé de que las personas que estamos aquí, hablando solamente de la iglesia, no somos perfectos. Una vez escuché a mi papá decir, y creo que lo escuchamos varias veces en sus prédicas, decir lo siguiente: que las personas que estamos aquí no somos perfectos. No venimos porque, wow, no necesitamos a Dios. Todo lo contrario. Si nosotros estamos aquí y venimos a la congre, asistimos a una célula y estamos en constante relación con Dios, es porque necesitamos de Dios y somos pecadores. Hemos venido y hemos dicho: Señor, soy pecador, necesito de ti. Sin ti no la voy a lograr. Quiero depender de ti totalmente. Amén. Hasta ahí estamos de acuerdo. Pero en todo este proceso, como hablaba Ame hace unos domingos, estamos en un proceso de santificación. Cuando recibimos a Jesús, Dios nos hace santos. Pero mientras estábamos avanzando en todo este camino, fallamos. Y ahí es donde Ame comentaba, ¿no? El trono de la gracia, que poder acercarse antes de pecar. Está increíble, pero a veces pecamos y la arruinamos. Y a veces, como dice Santiago, ofendemos. Dice que todos hemos ofendido, o de palabra o de hecho. Pero ¿qué es lo que nos dice Colosenses en el versículo 13? Soportándoos unos a otros. ¿Qué es soportar? A ver, no sé si alguien me puede hacer un ejemplo. ¿Puedes venir, Pablito, por favor? El soportar esto no estaba planeado, por si acaso. Por ejemplo, el soportar siempre va a conllevar de alguna forma un esfuerzo. A ver, por ejemplo, ¿me vas a soportar ya? Por favor. En el caso que yo quiera, el Pablito me tenga que soportar, yo lo empujo. No, yo te voy a empujar. Yo lo empujo, ahí no me soportó, pero ahora sopórtame bien, por favor. No me hagas quedar mal, por favor. Si yo lo empujo, el Pablo, ¿qué está haciendo? Me está soportando. Muchas gracias, Pablito. Hay veces en las que en nuestra vida te van a ofender, te van a dañar.
Dios murió por nosotros sabiendo que nosotros íbamos a pecar. Tú no tienes que esperar, amar esperando algo a cambio de tu hermano. Si haces eso, no estás amando como Dios nos ama, porque el amor de Dios es incondicional. Cuando tú quieres amar a la persona viendo sus características o viendo tus intereses, estás amando con un amor que Dios no te ha mandado a amar. Porque el amor de Dios es, como dicen en Corintios, todo lo soporta, todo lo perdona, todo lo resiste. Es un amor que va más allá de nuestro conocimiento. Dice que el amor excede el conocimiento. No es cuánto crees saber o porque wow, parece buena persona, lo voy a amar. No, el amor de Dios es incondicional. Dice, perdonándoos. ¿Estás en la capacidad de amar sabiendo que te van a fallar? ¿Estamos en la capacidad de amar y darnos incondicionalmente sabiendo que la persona tal vez el día de mañana te dé la espalda y se vaya? Eso es lo que yo me ponía a pensar. Señor, ¿por qué tendría que dar mi amor incondicional con alguien que sé que en algún momento me va a fallar? La Biblia dice, maldito el hombre que confía en otro hombre. O sea, ¿se puede confiar? ¿Se puede amar? Claro. Es el amor de Dios que es derramado en nosotros para que nosotros podamos amar con su amor. Si nosotros queremos amar con nuestro amor, déjame decirle, hermano, que vamos a tener más problemas que victorias. Y por último, al final de Colosenses dice, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Cómo puedes llegar a ser perfecto? ¿Cómo puedes alcanzar la perfección que leíamos anteriormente? Es en el amor de Jesús. En 1 de Juan 4:8 dice que Dios es amor. El vínculo perfecto de nuestras relaciones que vamos a tener con nuestro prójimo es Dios. Es Dios mismo, Dios en ustedes, Dios en mí. Si yo veo a Dios en la otra persona, yo puedo amar a la otra persona. Si la otra persona ve a Dios en mí, me va a poder amar, porque es eso, el vínculo perfecto es el amor. Yo quiero terminar con el siguiente versículo, que es lo que ya comentaba, que dice en Génesis 1:27: fue así como Dios creó al ser humano, tal y como es Dios. Lo creó a su semejanza, creó al hombre y a la mujer. Tenemos que estar capacitados y recordar en esto, hermanos. Dios nos ha creado y Dios ha creado al ser humano tal y como Él es Dios. En Reina Valera dice que hemos sido hechos a su imagen y semejanza. Tenemos que estar en la capacidad de amor viendo a Dios en nuestro hermano. Puedes ver un momento a la persona que tienes al lado. Algunos más altitos, más chiquitos, más blanconcitos, más morenitos, pero en cada una de las personas que está a su lado está Dios. Dios habita en cada uno de nosotros y tenemos que estar en la capacidad de poder amar a cada una de las personas viendo a Dios en todo momento. Así que la próxima vez que tú estés en tu trabajo y alguien te grite y sea injusto, y estés en tu casa y te pelees con tu hermano, o estés en pareja y tu pareja te haga renegar y tengas todas para arruinarla, ora en este sentido: Señor, ayúdame a verte a ti en mi prójimo. Ayúdame a verte a ti aun cuando yo no quiera verte. Vas a ver que el Espíritu Santo de alguna forma va a tocar tu corazón y va a empezar a hacer sentir cosas que nunca has sentido. Y tal vez si tú te animas, yo te reto a que saliendo aquí de la iglesia o ahora que oremos, digas: Señor, ayúdame a ver a las personas como tú las ves. Enséñame a sentir con tu corazón. Ayúdame a ver con tus ojos. Y tal vez cuando estemos hablando me digas: Isra, lo que tú has llorado ha quedado un poco. Yo he llorado el triple en la calle por una persona que ni conocía. Quiero terminar con una frase y les invito a que se pongan en pie, por favor. Que es el resumen de lo que les decía. Cuando vemos a nuestro prójimo, estamos viendo a Dios. El parámetro de nuestro amor a Dios va a ser el amor a nuestros hermanos. No es coincidencia de que nuestra vida misma, la ciencia dice que el ser humano ha sido creado para socializar. Un ser humano no puede vivir un poco más de 3 meses sin socializar, se vuelve loco, literal.
Si nosotros hemos sido creados para poder estar en sociedad, en comunidad, es porque Dios lo quería así. Por eso es que Dios nos llama: congréguense, estad siempre en comunión, unidos. Pero ahora la clave es, no solamente es estar en comunión, sino es amarnos como Dios nos ama. Si tú en esta mañana tienes algo contra tu hermano, yo te pido que mientras oremos, tú te acerques y sin vergüenza decir: ¿sabes qué? No he estado viendo a Dios en ti, perdón. Quiero amarte como Dios me ama. En Romanos en Romanos 5:5, si no me equivoco, dice que hemos recibido el amor de Dios mediante el Espíritu Santo y hemos sido llenos del amor de Dios. Entonces, esta mañana pidamos que seamos llenos del amor de Dios. Y si tú tienes algo contra tu hermano y has estado en peleas o algo así, es momento de cambiar el chip. No podemos, acuérdense de esto, quiero terminar con esto: si nosotros no amamos a nuestro hermano, no podemos decir que amamos a Dios. Has estado diciendo que amas a Dios y no amas a tu hermano, eso nos hace mentirosos. Amemos a nuestros hermanos, porque eso va a ser el parámetro para poder amar a Dios. Acuérdense, la ecuación es amor a Dios, amor al prójimo. Les animo a que cierren sus ojos, por favor, y oremos en esta mañana. Dios, muchas gracias por tu palabra, Señor, por tu Espíritu Santo, Señor. Señor, nosotros te queremos pedir perdón en esta mañana porque no hemos estado amando a nuestros hermanos, a nuestro prójimo, Jesús. Hemos estado haciendo, Señor, de la vista gorda, como quien dice, Señor, y hemos estado escudándonos que tenemos una relación contigo y está súper bien, papá. Pero como en tu palabra dice, Señor, hemos estado siendo mentirosos en muchas áreas de nuestra vida, Jesús. Diciendo de labios para afuera que te amamos, Señor, pero teniendo a nuestro hermano al lado, no hemos estado amándolo, no hemos estado tratándolo como si tú estuvieses en él. Yo te pido, Señor, que derrames, Señor, esta mañana por tu Espíritu Santo, Señor, amor en nosotros, que nos llenes de tu amor, Señor. Ese amor que todo lo perdona, que todo lo soporta, Jesús. Ese amor que es para siempre en nuestros corazones, Señor. Que, Señor, puedas fundarnos y cimentarnos en tu amor, para que nosotros, Señor, como personas podamos reflejar, Señor, a nuestro prójimo y a las personas a un Dios vivo, a un Dios real, Jesús. Que aún sin palabras nosotros podamos expresar, Señor, que tú eres real, Jesús. Que nosotros podamos amar a las personas, no solamente de palabras, Señor, de acción, papá. Mueve nuestro corazón, Señor, a compasión por las personas que te necesitan, Jesús. Gracias, papá, por tu presencia, por tu Espíritu Santo esta mañana en nosotros, Jesús. Te amamos mucho, Señor. Ayúdanos, Señor, a que todo lo que hemos escuchado en esta mañana podamos ponerlo por obra, Jesús. Que cobre vida esta palabra en nosotros, papito. Muchas gracias, Jesús. En el nombre de Jesús, amén y amén.